Y para compararnos mirando la Biblia, tenemos que mirar la Biblia, mirarnos nosotros y mirarnos a Dios. No compararme con mi hermano, no, sino compararme con aquel que nos amó, aquel que nos llamó, aquel que nos dio la salvación, aquel que nos dio la vida eterna. A los que creemos en Él, confiamos en su palabra que es fiel y verdadera. Este libro se trata del Antiguo Testamento. Ustedes saben que la Biblia es del Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, toda la historia de Israel, toda la historia del pueblo de Dios, con sus fracasos, con sus logros, no esconde nada a Dios. Le pone a los siervos suyos los líos que hicieron y las cosas buenas que hicieron. No esconde nada, ni tapa nada. Luego está el Nuevo Testamento, donde habla de la vida de Jesús, la vida de la gracia, y es la continuación del Antiguo Testamento. Para entender el Nuevo Testamento, tenemos que conocer el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Simplemente por eso, en todo el Antiguo Testamento está Jesucristo. Tenemos que ubicarlo, tenemos que conocerlo. Y esto es lo que quiero hablarle un poco hoy. El libro Malaquías se compone de 4 capítulos. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver 2 capítulos. Y para que no se pierda usted, en la próxima reunión, ahí completaremos con los 4 capítulos. Haciendo un poquito de historia, el pueblo de Israel estuvo en los 4 grandes imperios que dominaron la tierra, el babilónico, el medo-persa, que se ocupa en este tiempo, es que ocurren esas cosas. Luego viene Grecia y luego por fin el Imperio Romano. Y en ese tiempo aparece Jesucristo. Trata esta historia 13 años después que se reconstruyó el segundo templo de Jerusalén. El primer templo fue hecho por Salomón, el hijo del rey David. Luego vinieron los del Imperio Babilónico, lo derribaron todo, lo destruyeron. Y en el tiempo de los persas, allí ocurre algo. Dios toca al rey de Persia para que puedan reconstruir el templo, que fue Esdras, luego Nehemías, que ellos reconstruyeron el templo, y luego va en el tiempo de Malaquía para reconstruir la muralla que rodeaba a la ciudad de Jerusalén, al templo también. Y entonces, allí estaba el gobernador Zorobabel, a quien el rey de Persia también autorizó a su copero, que era judío, fue trasladado como esclavo allí a Persia, y le servía al rey por su buena conducta, su capacidad que tenía el copero. Usted sabe que el copero del rey era el que probaba primero la copa. Si había un veneno, le habían echado algunas cositas, el primero que la ligaba él, no el rey. Y si él pasaba la prueba, recién tomaba el rey de la copa. Y mire, ahora cuando llega Nehemías, le pide permiso al rey, y el rey le da permiso para que vaya a Jerusalén, que estaba destruida. Le llegan noticias a él de cómo estaba todo un desastre el pueblo, lo que había sucedido, todo con los exilados, del cual era también Nehemías. Y él viene para levantar las murallas, ¿no?, que estaban destruidas, y otras cosas más de la ciudad. Y se encuentra allí que el pueblo judío que había quedado, que no lo llevaban, la mayoría por ser mayores y otras cosas más, o enfermos, se habían quedado, ¿no?, en Jerusalén. Se llevaron a los más jóvenes, los más robustos, que servían para la guerra y para demás cosas en el reino persa. Ahora, ocurre un problema. Durante la ausencia, porque fue 2 veces Nehemías,
a Jerusalén. La primera vez hace algunas cosas, algunos trabajos, le deja órdenes al pueblo, a los sacerdotes, y vuelve a servir allí al rey de Persia. Luego regresa a Jerusalén nuevamente con permiso del rey de Persia, y ve ahí la situación que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios. ¿Qué habían hecho? Mire, algunas cosas que él había establecido y que había hecho que se cumpla la ley de Moisés. Él les dijo que tenían que eliminar los casamientos mixtos, o sea que no se permitía casar un judío con alguien o una judía con alguien que no fuera del mismo pueblo, que se debía guardar la ley de Moisés. Allí en esa época se guardaba el día sábado y que se tenían que entregar fielmente para ayuda del pueblo, para ayuda de Jerusalén, los diezmos y ofrendas. Ahora, cuando él llega nuevamente la segunda vez a Jerusalén, se encuentra con la novedad, que no era novedad, pues ya se había enterado por noticias que le llegaban, que el pueblo era un desastre. Habían abandonado de seguir a Dios, de adorar a Dios como se debía hacerlo, y menos de guardar la ley y todas las demás cosas que Dios lo había ordenado, que así se haga. Ahora el profeta Malaquías, que estaba allí, que era la voz audible de Dios, por medio de él hablaba al pueblo, él condena los pecados y estos hechos que se habían acontecido, porque Dios, él se ha comprometido desde el principio con Israel en una relación de padre a hijo, deseando lo mejor, pero Israel ha despreciado continuamente esa relación. ¿Y usted sabe por qué existe Israel después de haber pasado por todos los imperios que reinaron en la tierra y poderosos y demás, y no lo pueden destruir? Porque Dios lo amó desde el principio Israel. Es como la provincia de Tucumán aproximadamente, para que tengan una idea, y lo puedo ver en el mapa, las grandes extensiones que tienen los otros países contrarios a Israel. Y sin embargo existe Israel, y allí está Israel hasta el día de hoy, y estará, porque cuando Cristo venga va a reinar desde Jerusalén al mundo entero. Eso lo dice la palabra de Dios y se va a cumplir. ¿Cuándo? Pronto. Pero vamos a avanzar un poquito sobre el libro de Malaquías, que dice, en el capítulo 1, versículo 2, dice algo. Parece hay una confrontación entre Dios y el pueblo. El pueblo que era, el pueblo que amaba a Dios, el pueblo que Dios lo había elegido, el pueblo que Dios le conservaba en aquel entonces ya, que estaban pasando por dos imperios importantísimos donde eran dominados por los imperios reinantes en el mundo, habían pasado consecuencias bravas, difíciles, pero ellos eran fieles a Dios, un grupo. Estaban los sacerdotes, que todo esperaban de los sacerdotes, esperaban la palabra de Dios. Los profetas, que hablaban la palabra de Dios. Pero ahí parece que hay una confrontación y el pueblo se quejaba, pero en silencio, ¿no? Él murmuraba uno con otro y hablaba, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? A lo mejor le hace recordar un poco cuando a uno le va mal, ¿no? Y dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? Dios no ve esto. ¿Y por qué si hay Dios pasa esto, pasa el otro, pasa aquello? Catástrofes, tragedias, problemas, enfermedades y un montón de cosas. ¿Dónde está Dios? Y el pueblo que conocía a Dios porque era religioso, tenía instrucciones de Dios, comienza a confrontar y cuestionar a Dios. Y allí dice en Malaquías 1:2, ¿en qué nos amaste? Cuando él dice, yo los he amado. Mire, y dice la palabra de Dios que él amó a Jacob y aborreció a Esaú. En el hebreo quiere decir que lo deja de lado a Esaú para amar a Jacob. Jacob representa a Israel y Esaú
a los edomitas, un pueblo contrario a Israel, pero eran hermanos entre sí. Hay algo importante también para aquellos que les gusta estudiar. Abraham tiene 2 hijos. Uno con Sara y otro con la sierva. Ahora fíjese también que ahí se forman 2 pueblos. El pueblo de los patriarcas y el pueblo que no era de la línea mesiánica que Dios elige. Ahora muchas veces uno dice, bueno, pero Dios elige también, lo vamos a saber. Y ahora también los 2 hijos de Isaac tienen un problema allí. Está Esaú por un lado y está Jacob por el otro lado. Uno representa a Israel y otro representa a otro pueblo que no era el pueblo de Dios. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser Esaú? ¿Conocen la historia de Esaú? Y en el Salmo 137:7, en la NBI, en esa versión, dice algo, dice lo siguiente: Señor, acuérdate de los edomitas el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Esto tiene que ver con Esaú. Esaú se había pasado al lado contrario de lo que venían a tomar a Israel, invadir Israel. Y en Abdías, el versículo 10 y 11, no le digo el capítulo porque tiene un solo capítulo, digamos, ¿no? Habla de las malas acciones de Esaú, que eran conocidas y fueron conocidas de antemano por Dios. Entonces, Dios conocía ya lo que iba a pasar con Esaú. Dios conocía lo que iba a pasar con Jacob, entonces lo toma a Jacob y trabaja con Jacob. Esto es lo que la palabra de Dios. ¿Y por qué lo desprecia o lo deja de lado a Esaú? Porque combatió en contra de sus propios hermanos y los asesinó a sus propios hermanos, pasándose al bando contrario del pueblo de Dios. Esto simplemente para que usted más o menos entre un poquito en tema rápidamente de la historia. Aquí con Malaquías Dios habla, pero el pueblo pone en duda lo que Dios dice. Dios le dice, yo te he amado, yo te he buscado. ¿Y por qué dice eso Dios? Porque Dios es amor. Y entonces estos irreverentes y malos religiosos que decían amar a Dios, se paraban y lo enfrentaban al profeta de Dios diciendo, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Y se miraban a sí mismos y les iba mal. Eran dominados en ese momento por los persas. Miraban las circunstancias por las que estaban atravesando y la verdad es que le iba muy mal. Y de lo que le iba mal le echaban la culpa ¿a quién? A Dios. Ellos pensaban que si Dios me ama, yo no puedo tener ninguna enfermedad. Si Dios me ama, yo no puedo tener dolores, no puedo tener urgencias financieras, no puede haber tragedias en mi familia, no puedo quedarme sin trabajo. Entonces, ¿qué decían ellos? Dios no me ama. ¿Por qué dice que Dios me ama? Le decían al profeta, el que representaba a Dios adelante de ellos, y lo cuestionaban. Eran gente religiosa que decían que amaban a Dios y cuestionaban a Dios. Mire, a lo mejor muchas veces nos puede suceder a nosotros mismos cuando la estamos pasando mal. Diciendo, ¿cuánto hace que yo estoy orando por esta necesidad? Y no pasa nada. Ahora están los cristianos que son más religiosos en el tiempo de la gracia que aquellos otros cristianos. Dice, seguro habrás hecho algo. Seguro que has pecado. Tenés que pedir liberación. Tienen que echarte los demonios que tenés encima. Y lo ponen a uno que no conoce la palabra de Dios o que conoce en parte
¿no? Lo ponen en forma incómoda, está diciendo, ¿qué puedo ser? Yo te puedo tener demonio. Cuidado con estas cosas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Entonces, aquel que duda del amor de Dios o que cuestiona el amor de Dios está en un serio problema. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Aquel que duda del amor de Dios está en esa condición que cuando están pasando por cosas buenas creen en Dios, pero cuando le toca pasar por cosas malas, ahí no tanto gloria a Dios, no tanto oran, no tanto leen la Biblia, no tanto van a la iglesia, se reúnen a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque están pasando por malos tiempos y ponen en duda a Dios y su esperanza en Dios, pensando que tiempo atrás recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Usted lo sigue, lo recibe a Cristo como el Señor que es el dueño de su vida. Y ellos querían que Dios les sirviera a ellos haciendo lo que ellos se les daba la gana hacer, deshonrando a Dios, desobedeciéndole a Dios. Y ellos querían tener la provisión de Dios, pero yo hago lo que se me canta. Pero yo le pido a Dios y Dios me tiene que responder. ¿Usted conoce gente que es así? Tienen una vida, un desastre, y quiere que Dios lo escuche. Dios en su misericordia puede escucharle y lo puede rescatar de donde está. No importa qué tan bajo ha caído. No, Dios lo levanta. Cuando el hombre y la mujer se humilla delante de Dios y reconoce que hay un creador del universo y que hay un Dios y Salvador llamado Jesucristo, que un día vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario siendo Dios porque Él se entregó para morir. No porque lo tomaron y lo mataron. Él dio su vida, se entregó. Y al tercer día resucitó como estaba escrito y como Él lo cumplió y resucitó al tercer día. Y estuvo con sus discípulos 40 días más después de haber resucitado, comiendo y bebiendo con ellos. ¿Cómo no le vamos a creer al Señor? Aún los escritores seculares, no religiosos, hablan de esta historia, ¿no? Josefo especialmente del siglo I. Mire, hermano, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ya estamos en sus manos. Más allá de lo que nos vaya bien o nos vaya mal, estamos en sus manos. Ya sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Tenemos un dueño. Y cuando uno tiene un dueño, le obedece al dueño, a quien lo tomó por su empleado. Usted hace así en la empresa, aquellos que hemos trabajado bajo relación de dependencia, éramos así. No entrábamos cuando queríamos y salíamos cuando queríamos, no, íbamos y hacíamos en la empresa lo que yo quería, no. Usted tenía un superior. Y así, el mundo tiene un superior que es Dios. Pero si no le obedece las personas a ese superior, las cosas no le van a andar bien jamás en la vida. Tenemos que reconocer que hay un Dios. Siempre va a haber alguien superior a nosotros en todos los órdenes de la vida y mucho más en las cosas espirituales y en el Señor. Malaquías escribe que Israel se atreve a cuestionar a Dios porque cree que Dios les debe algo. Quieren que Dios les sirviera a ellos. Hermano, no pensemos así, como ellos pensaban, que Dios nos debe algo a nosotros. Nosotros le debemos a Dios. Ahora, ¿qué nos pasará a nosotros? ¿Qué nos podría pasar si tenemos parte de lo que le pasó a Job en la Biblia? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué tema? ¿Conoce el libro de Job? ¿Leyó alguna vez? Hágalo.
Y en el versículo 6 le dicen a Dios, también, acá hay un tema importante, que dice que lo han despreciado. Y entonces el pueblo se enoja. Yo me imagino que tendría ahí un puntero político o algo que estaba peleando ahí contra Dios. ¿En qué hemos despreciado tu nombre, Amalaquías? Para que le diga a Dios, adelante de todo el pueblo. Y en el versículo 6, en la NBI, dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, dice Dios, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, le pregunto a ustedes, sacerdotes, ¿escuchó bien a quién le estaba hablando? A los sacerdotes, a los religiosos que estaban al frente del pueblo en la parte espiritual. Con ello tenía también un problema Dios. Dice, sacerdotes que desprecian mi nombre y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿En qué? ¿Qué te pasa, Dios? ¿En qué te hemos despreciado, Dios? Malaquías comienza el juicio contra la casa de Dios, contra los sacerdotes y sus acciones. Y en el versículo del 6 al 8, en la traducción actual, dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Ustedes los sacerdotes se defienden y preguntan, dice Dios, ¿por qué nos acusa Dios? ¿Cuándo le hemos faltado el respeto? ¿Cuándo lo hemos ofendido? Pero el Dios Todopoderoso les responden, me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda animales impuros que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos. ¿No creen que eso está mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador, se ofendería y no los aceptarías. Y después de presentarme esta clase de ofrenda, ¿todavía esperan que yo los escuche y les tenga compasión? Pues yo soy el Dios Todopoderoso y quiero que le quede claro lo siguiente. Prefiero que se cierren las puertas de mi templo y que ya no me traigan esta clase de ofrenda porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. Palabra dura. Y usted sabe que el desorden que había ahí en el pueblo terrible, de todo índole político, religioso, de los creyentes también. Era horrible lo que estaba pasando en ese momento la gente de Israel. Muy mal. La relación que tenían con Dios. Y este menosprecio de Dios que los sacerdotes mostraban al obrar de esa manera, no era algo que afectaba únicamente al ritual al que estaban acostumbrados del sacrificio, sino que procedía de una muy mala disposición del corazón de ellos. Ese menosprecio de Dios se pone de relieve al presentar en la mesa de Jehová lo que no se atreverían a presentar a una persona. Es una vergüenza, cosa que a una persona secular, a un gobernador, a una persona importante del pueblo, no le iban a presentar una mesa con esos animales. Tenían ordenanzas paso a paso cómo debían ser las ofrendas que ofrecían los sacerdotes a Dios, cómo debía ser la ofrenda que ofrecía el pueblo a Dios. Pero le daban cualquier cosa, le daban lo mismo a ellos. Total, Dios no nos ama, decían, y así andaban, sin importar y tomar con seriedad la palabra de Dios, las cosas de Dios. Tomaban a Dios como sí, que existe, que algo que está, pero yo no le sirvo. Hay mucha gente que actúa de esa manera. Yo creo en Dios, dicen creer en Dios, pero yo hago la mía. Yo creo en Dios, pero no le hago caso a Dios, no le obedezco a Dios, como creo también en cualquier cosa. Ese será un problema. Y en el versículo 9 expresa que esos sacerdotes buscaban
el favor de Dios ofreciéndole lo peor que tenían. Y el versículo 10, Dios habla aquí en primera persona y expresa su deseo de que alguien cierre, mire hasta qué punto llega Dios, las puertas del templo para impedir la presentación inútil e hipócrita de sacrificio. Es preferible interrumpir todos los sacrificios a presentar ofrendas fingidas. Dios conoce cómo le presentamos las ofrendas a nuestro Dios. Yo no estoy hablando de diezmo y ofrenda aquí, ¿no? Estoy hablando de nuestra vida, de nuestro culto a Dios. Cuando levantamos la mano y decimos, te alabo Dios, oh Dios, eres grande, poderoso, hosana al que viene en el nombre del Señor. ¿Y mi vida cómo está delante de Dios? ¿Estoy haciendo lo que quiero o le estoy sirviendo a Dios como Él quiere que le sirva? Servir a Dios no se sirve como uno quiere. Servir a Dios se sirve como Dios quiere que se le sirva. ¿Qué tema? No es fácil ser cristiano evangélico. ¿Se da cuenta usted? Mire, hermano, después le dice algo más. En el versículo 11 del capítulo 2, versículo 11, dice, Judá ha sido traicionero. ¿Recuerda Judá? Jacob, le pusieron luego el nombre de Israel, tiene que ver con Israel y Jerusalén. Dice, en Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Y acá comienza hasta dónde va la ley de Moisés y cómo Dios exigía las cosas rectas. Y decía eso que era detestable: al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. Y en el versículo 13 dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni la acepta de sus manos con agrado. Versículo 14 del capítulo 2. Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Es muy fuerte. Versículo 15. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? Y porque es uno solo, ¿por qué busca Dios descendencia? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense en ustedes de su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Y dice, ¿por qué? El versículo 14. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Es fuerte la palabra del Señor. Las conductas perversas son el producto natural de principios perversos. El versículo 11, la frase significa lo siguiente, que las mujeres paganas seguían en su religión e inclinaban los corazones de sus esposos a sus dioses y a prácticas ajenas al pueblo de Dios. Por eso, casarse con hija de Dios extraño es peor que casarse con la hija de nación extraña. Está hablando de las prácticas religiosas con las mujeres que no son de la misma fe de Israel. Y tiene que ver también con nosotros los creyentes del Señor. Y ahora, nótese la forma en que enfatiza la relación de cada uno con el Dios de su país. Caso del rey Salomón. Usted sabe, él tenía varias esposas
Y las esposas de diferentes dioses adoraban, no tanto de países, sino el Dios que adoraban. Y le inclinó el corazón de Salomón también a los dioses extraños que formaban parte de la religión de su esposa. ¿Por qué es importante casarse en la misma fe, dentro de la misma fe, no con un incrédulo ni que profese otra religión? Es una ventaja, es una ventaja. Ahora puede decir otro, bueno, pero se va a convertir. Ya, hay algunos casos que sí, pero no en todos los casos. Muchas veces es una lucha para toda la vida. Mira, hermano, las cosas del Señor son fieles y justas. La palabra de Dios es perfecta. Entonces, hoy, con esto quiero concluir el capítulo 1 y 2 con una simple reflexión. Lean el libro de Malaquía, el capítulo 3 y 4. Y en esta conclusión, ¿qué podemos sacar nosotros? Para el tiempo de la gracia, ya no está la ley de Moisés con nosotros. No somos judíos. Antes sí tenía judío en la congregación, pero que se había convertido al Señor, así que era una bendición tenerlo también. Y sigue en el Señor firme, nada más que se mudó a otra localidad. Era un hombre que ama a Dios. Y sabe, hermano, que estamos en la gracia que fue dada por medio de Jesucristo. Nos libró de todo ese yugo de estar bajo una ley religiosa que en su momento Dios le ha dado al pueblo, o le dio al pueblo de Israel, prometiéndole el Mesías. Ahora, cuando llegó el Mesías, finaliza la etapa de la ley, porque Jesucristo es la continuación de la ley. No es el fin de la ley con todas sus cosas. Siguen los judíos porque no creyeron a Jesús, pero van a creer pronto. Cuando el Señor venga allí, lo van a creer y lo van a decir, vos eras el que viniste, que moriste en la cruz, eras vos, mira, vos eras el Mesías. Ellos siguen esperando el Mesías. Y se va a dar justo porque cuando nosotros nos venga a buscar el Señor, el Mesías, ellos se van a dar cuenta porque todo ojo le verá como hemos cantado cuando Él venga a buscarnos. Dios se ha comprometido con Israel en una relación de padre a hijo, deseándole lo mejor, pero Israel, ¿qué hizo? De continuo despreció esa relación de Dios. Lo mismo Dios con el hombre. Con el pueblo de Israel lo amó. Y Dios dice que de tal manera amó al mundo, ya no dice Israel, al mundo en el Nuevo Testamento, que ha dado a Jesucristo su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que ahora cree en el Hijo tenga vida eterna. Por eso las preocupaciones temporales, materiales, no nos deben sobrecargar y sobrepasar y vencer nuestra fe y esperanza que tenemos en el Señor. Y no comenzar a no creerle a Dios o dudar porque me duele el dedo, la espalda o que tengo un resfrío o que en mi caso me hicieron 3 bypass de corazón abierto, pecho abierto, como dicen, hace ya 20 años, y uno estaba ahí al borde de la puerta de la muerte, ya prácticamente. Los médicos decían, no sabemos, puede quedar en la operación, puede quedar, y no, vamos a estar orando, y que sea la voluntad de Dios. ¿Qué va a decir uno? ¿No va a amar más a Dios porque le haya ocurrido una cosa así? ¿O que ha tenido una tragedia en la vida? ¿No amo más a Dios? ¿No existe? Usted sabe que cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador, usted recibe a Jesús y Él es la vida eterna. Uno puede morir y puede estar con Cristo ya. Aquí estamos de paso, estamos de vacaciones un tiempo y tenemos que regresar a nuestro hogar que está en el cielo. De allí venimos, de allí procedimos, ¿o no? Y no nos llevamos nada. Hace unos días atrás estaba hablando con una empleada y no sé cómo vino la conversación, y hablaba de la vida, y que yo le digo, ¿y usted vio alguna vez a alguien que falleció, que había contratado un flete para llevarse todas las cosas con él cuando se murió?
No, me dice, yo nunca vi, nunca lo vamos a ver. Como hemos venido al mundo, así nos vamos, desnuditos. Así venimos, así nos vamos. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos con Cristo. Y el día que nosotros tengamos que partir, nadie va a quedar de semilla, tenemos que partir. Nos vamos a encontrar con el Señor. ¿Y qué le vamos a decir al Padre? Recibiste, porque aquel que cree en Jesús tiene salvación. Aquel que no recibe a Jesús como Señor y Salvador no es salvo. La Biblia lo dice. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere no será salvo, porque no creyó. ¿Cómo está su vida preparada? ¿Le cree a Dios? No que cree en Dios, ¿eh? ¿Le cree usted a Dios? ¿Le creemos a Dios de verdad? Ahora le obedecemos a Dios. Y dice, bueno, pero yo en todas las cosas no le obedezco, en algunas sí, un poquito acá, otro poquito por allá. Pero en fin, una cosa, no, pero no es así. Una cosa cubre la otra y la otra la otra. No. Tenemos que mirarnos ante Dios, cómo estamos conforme a la palabra, no a la religión, a la parte religiosa, sino mi vida, mi corazón, cómo está delante de Dios. Entonces acá estoy mirando cómo estoy delante de Dios. ¿Soy quejoso? ¿Le echo la culpa a Dios? ¿Reniego de Dios? Y luego vengo a la iglesia y oro, hago la vida que hacen todos los hermanos y me confunden con un hermano, me disfrazo de humano, de hermano creyente. Y después cuando salgo, digo las mismas cosas que dicen los demás, pero hago las mismas macanas, los mismos problemas, robo, hablo igual que ellos incluso. Pero cuando vengo acá, le digo, che, hermano, ¿cómo te va? Y allá cuando me encuentro en la calle, cuando estoy con el otro, che, le dicen, yo como decimos los argentinos, y acá hablamos todo, pero ¿qué? Eso lo ve Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Hablas mal de los hermanos? ¿Hablas mal de los creyentes, de la familia? ¿Te molesta todo? Y podés preguntar, ¿y por qué pasa esto? Y tenían ellos una apatía espiritual especial, esta gente que se quejaba de Dios y cuestionaba a Dios. Ellos pretendían conocimiento de los tiempos que estaban viviendo, querían saber dónde estaban parados, qué estaba sucediendo. Estaban mirando la cultura, cómo se iba cambiando, porque venían pronto la cultura griega, que fue un esplendor tremendo, influyó en la cultura romana también. Ellos conocían la palabra de Dios, escuchaban la palabra de Dios, aquellos hombres que estaban de Dios, Nehemías, Malaquías, hombres que eran contemporáneos, pero conocían la palabra de Dios, pero no le obedecían. Había corrupción en los sacerdotes y ofrecían lo malo al Señor con forma despectiva. No seamos así, no, cada uno de nosotros. Sirvamos con devoción al Señor, creámosle al Señor, démosles la gloria, la honra. No importa si otro hermano hace esto o lo otro, se la tiene que arreglar y ver con Dios, no yo con él, ni usted con él. Cada uno daremos cuenta de sí al Señor. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Has fallado? ¿Quién no falló? ¿Has pecado? ¿Quién no pecó? Todos pecamos, pero ¿qué hacemos los que estamos en la gracia? Hablamos con Dios, nos arrepentimos. El que no tiene la gracia de Dios en su corazón y a Jesucristo como Señor, no se arrepiente de nada. Y uno, como ellos, dice, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué tengo yo de malo? Voy con esa voz y todo. ¿Qué tengo de malo? ¿Qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y te pasa eso, hermano. A lo mejor porque te alejaste de Dios. A lo mejor sos tu propio Dios y no recibís nada del verdadero Dios. Entonces Dios deja. Pero aún así, con ese pensamiento, pero hoy quiere el Señor cambiarlo y que se cambie en un arrepentimiento y decirle, Señor, yo no soy perfecto, pero me rindo ante ti, yo creo que tú eres perfecto y yo creo que haces las cosas bien, yo creo en ti.
Le invito a estar de pie. Vamos a orar. A lo mejor si la está pasando mal, puede ser el momento que Dios esperó para que venga a los pies de Cristo. No es por casualidad. Vamos a orar. Le pido que incline su cabeza en señal de adoración al Señor. Cierre sus ojos para no distraerse. Y vamos a orar. Y pedirle al Señor que toque nuestras vidas, nuestros corazones y que nos haga mejores. Padre, oramos a ti para que nuestra identidad sea contigo, Padre. De alguna manera nos hemos apartado de ti. Hemos pecado contra ti. Y no queremos entrar en cuestionamiento como entró tu pueblo en aquel tiempo cuando estaba Malaquías. Pero hoy, Señor, volvemos a pedirte que perdone nuestra manera de vivir lejos de ti y caer de tu senda y estar sucio. No haberte dado, Señor, lo que tú te mereces, que es lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro servicio, lo mejor que tú has puesto en cada uno de nosotros para agradecerte. Nos hemos desviado, Señor. Pero ahora te pido, Padre, que pongas tu mano sobre mí. Perdóname de mis pecados y límpiame de toda maldad y de toda corrupción física y espiritual. Y dígale desde el fondo de su alma: te recibo, Padre. Te recibo, Señor Jesús. Te recibo como mi Salvador, como mi dueño. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me presento delante de ti con mi vida. Puedo tener, Señor, mis manos sucias, mi ser, pero me postro ante ti y reconozco que tú eres Dios, el creador del universo, el creador del ser humano, que mandaste a Jesucristo para que podamos acercarnos a ti. Señor, te entrego todo lo que soy. Tú me puedes cambiar mi mente, mi corazón, hasta aún mi cuerpo, porque ahora pasa a ser templo del Espíritu Santo porque soy tuyo. Te doy gracias, Padre. Bendigo tu nombre. Te alabo. Soy una nueva persona, una nueva creación, porque tú lo hiciste posible. Diste tu vida por mí y por todos los que creen en ti. Ayúdame, Padre, a serte fiel, a no ser traicionero, a buscarte y amarte como se debe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.